buenas tardes, damas y caballeros, distinguidos amigos. Bienvenidos a la conferencia del doctor Mariano Causino, miembro de nuestro Consejo Consultivo y del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Preside la reunión nuestro presidente, don Carlos Alberto Montaner, y nos acompañan miembros del directorio del Consejo. Se me ha pedido que, por la importancia del tema, con carácter previo al tratamiento de la conferencia, dé lectura a la declaración institucional que el Inter-American Institute for Democracy ha hecho sobre la crisis de Venezuela. Esta situación es tan delicada y tan importante en la defensa de la libertad y la democracia, no solamente en Venezuela, sino en las Américas, que el directorio en pleno del Inter-American Institute for Democracy ha emitido el siguiente documento. Declaración institucional sobre la crisis de Venezuela. El Inter-American Institute for Democracy, fiel a su misión de apoyar las ideas y las causas justas que coadyuven al fortalecimiento de los procesos y las instituciones democráticas en América Latina, ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, declara su apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional, única rama democrática del poder nacional en Venezuela, en su lucha por restaurar la legalidad, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho en su país. Declaramos que es fundamental evitar la violencia y participar en un diálogo serio entre el gobierno y la oposición, siempre y cuando, primero, se libere a todos los presos políticos mantenidos injustamente en cautiverio. Segundo, se ordene sin más dilaciones ni subterfugios insustanciales el referéndum revocatorio legitimado por la Constitución, o en su defecto, se fije la fecha dentro del año 2016 para la instrumentación de la fórmula constitucional que permita al pueblo expresarse libremente y elegir al presidente de la República. Tercero, se respete el espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, firmada en Lima el año 2001 por los países de las Américas, durante la presidencia de Hugo Chávez Frías. Venezuela debe retomar el camino de la constitucionalidad y la legalidad antes de que sea demasiado tarde. Miami, 26 de octubre de 2016, firmado Carlos Alberto Montaner, presidente, y el directorio en pleno compuesto por el embajador Armando Valladares, doctor Guillermo Lustó, doctor Carlos Sánchez Berzaín, doctor Virgilio Beato, doctor Maurice Ferré, doctora Karen Holligan, embajador Diego Arria, doctora Beatriz Rangel, doctor Malcet Feró, historiador César Vidal, doctor Raúl Valdés Fauli, ingeniero Roberto Iriarte, licenciado Roberto Macho, embajador Mariano Causino y doctor Luis Fleischmann. Vamos a pedir al presidente del instituto que por favor haga la presentación del embajador Mariano Causino para la conferencia preparada para el día de hoy. Gracias. Buenas tardes, es un honor poder presentar al embajador Mariano Causino, que es un embajador de Argentina en Costa Rica en este momento, y este es su discurso de aceptación y para formar parte del directorio de esta institución. El tema que él ha elegido a mí me parece muy importante. Es las relaciones y los encuentros y desencuentros entre las campañas electorales de los Estados Unidos y de Rusia. Eso me parece muy importante porque es un tema que generalmente lo vemos en autores franceses o ingleses o norteamericanos, pero casi nunca vistos desde la perspectiva hispanoamericana. Es decir, atreverse con un tema de esta naturaleza es propio de intelectuales muy bien formados, como es el caso de Mariano Causino. Así que sin más dilación le paso la palabra al señor y al embajador Causino. Muchas gracias a las autoridades del Instituto del Inter-American Institute for Democracy, a Carlos Alberto Montaner por sus conceptos elogiosos excesivamente hacia mí,
a Carlos Sánchez Berzaín y a Guillermo Lustó, que hoy no está con nosotros, pero que es quien me ha traído aquí este gran instituto de promoción de la democracia y defensa de los valores de la República en nuestros países. Bueno, en este proceso electoral que se está desarrollando en los Estados Unidos, Rusia está teniendo un rol central en el capítulo de la política exterior en el debate de los candidatos. La presencia de Rusia en el escenario político mundial está llamando la atención del debate, y la presencia de la persona del presidente Putin en especial es el eje de esos debates. Pero esta situación no es nueva en el mundo. Yo diría que al menos desde la Guerra Fría, desde el final de la guerra, la relación entre Rusia y los Estados Unidos se dio siempre en los procesos electorales en los Estados Unidos, y a partir del año 91-92, tras la disolución de la Unión Soviética, en los procesos electorales que tuvieron lugar en Rusia. Como ustedes saben, los procesos electorales en esta primera etapa, los que vamos a analizar, son los ocurridos en este país, porque en Rusia obviamente no había elecciones. El sistema de cambio de poder en la Unión Soviética era un proceso fascinante de intrigas palaciegas, pero que exceden lamentablemente esta presentación. En ese primer periodo de la Guerra Fría, el primer momento en que esto se mostró claramente fue la elección de 1948, cuando Truman logró inesperadamente triunfar sobre Thomas Dewey y consiguió su reelección como presidente. En ese momento el mundo estaba, y en Estados Unidos había una gran preocupación en Occidente, genéricamente, por la crisis en Berlín que se había desatado en el año 48. Un año después pasaron dos cosas muy importantes, porque la Unión Soviética completó su programa nuclear y porque el país más poblado del mundo cayó en manos del comunismo, es decir, China. Y Who lost China, recordarán, se transformó en la pregunta del momento. La elección norteamericana de renovación parlamentaria de 1950 tuvo un ejemplo clarísimo en este sentido. Cuando el entonces representante Richard Nixon ganó sobre la representante Helen Douglas en una campaña propia de la era macartista y con una campaña ferozmente anticomunista. Pero 2 años más tarde, la guerra de Corea, que había estallado en 1950, fue el eje nuevamente en el capítulo de la política exterior de la elección del año 52, cuando Eisenhower toma la decisión final de aceptar la candidatura republicana, cuando él había sido tentado por el Partido Demócrata unos años antes para ser candidato a vicepresidente, para evitar que el senador Taft, que era no intervencionista, fuera candidato del Partido Republicano. 8 años más tarde, en la elección de 1960, nuevamente la Unión Soviética y la carrera armamentística y la carrera espacial fue el eje del debate entre Nixon y Kennedy. Recordarán que Kennedy en ese momento habló del misil gap que habría presuntamente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, aunque después él reconoció que no era tal. Pero en ese momento fue un tema decisivo en aquella elección, que tuvo el primer debate presidencial televisado, que fue una gran conmoción. En 1962 la crisis de los misiles puso al mundo en la situación de mayor peligro de la Guerra Fría, solamente comparable tal vez con lo que pasó 20 años más tarde, como veremos más adelante. Pero la crisis de los misiles generó un entendimiento en Moscú y en Washington de que la situación requería algún nivel de distensión, porque la propia supervivencia del mundo estaba en juego. Los años 70 cambiaron la relación de fuerzas entre las dos superpotencias. En la década del 70 el Occidente sufrió una crisis muy importante que hoy parece difícil de recordar, pero en esos años que se inauguraron con el Mayo francés, con las protestas por la guerra de Vietnam, que obligaron a Johnson a abdicar de la candidatura del año 68, cuando él podía aspirar a un mandato completo, uno más en ese año, esa situación generó una oportunidad única. El bloque socialista prácticamente se quebró. La Unión Soviética y China entraron en una guerra de baja intensidad, pero de altísima peligrosidad, y eso fue la oportunidad en la cual la política exterior más revolucionaria que tuvo este país en los últimos 50 años, la de Nixon y Kissinger, fue la que permitió la alianza con China Popular, o la alianza o el acercamiento, para desbalancear precisamente a la Unión Soviética. Unos años más tarde, la crisis de Medio Oriente provocó que el precio del petróleo se cuadruplicara en pocas semanas.
los Estados Unidos y Gran Bretaña entraron en una crisis económica de envergadura, hubo inflación de 2 dígitos en este país y en el Reino Unido. En 1975, cuando se acercaba la elección presidencial norteamericana del 76, una vez más la Unión Soviética era el eje de la campaña del capítulo de política exterior. En el año 1975, los acuerdos de Helsinki dejaron insatisfechos a todos, a los americanos y a los soviéticos, porque si bien en 1975 en Helsinki la Unión Soviética logró una meta de largo aliento, que era conseguir el reconocimiento formal de las fronteras de posguerra, tuvo que aceptar a cambio que se admitiera la discusión de derechos humanos. Pero en esa elección de 1976, Carter atacó a Ford, que era el presidente que aspiraba a un mandato completo por derecho propio, diciendo que era débil, que había actuado débilmente frente a la Unión Soviética. Y por derecha, a Gerald Ford lo atacaba a Ronald Reagan, que era una figura ascendente, como ustedes recordarán, ya desde el año 64, diciendo que la política de détente era una política de concesión excesiva a los soviéticos. La presidencia de Carter, como ustedes saben, terminó en la desgracia y en la humillación para el país. Fue el peor año para Occidente, fue en 1979, 1980, con la crisis en Irán, con la crisis derivada de la caída del régimen de Somoza, que si bien Carter apoyó finalmente la caída de Somoza, pero eso significó el surgimiento eventual de una nueva Cuba y era una impotencia para Occidente. La década terminó y la détente terminó con la invasión a Afganistán, que provocó que Carter tuviera que hacer un discurso muy duro en enero del 80, el llamado discurso de la doctrina Carter, cuando él advirtió que cualquier ataque en el Golfo Pérsico iba a ser entendido como una alteración de los intereses vitales de los Estados Unidos. Ahora, llegaron los años 80 y los años 80 cambiaron la relación de fuerzas. Así como los 70 fueron una década favorable al bloque socialista, la década del 80 fue una década favorable al bloque occidental. 3 personas lideraron ese cambio, que fueron la elección del Papa Juan Pablo II en octubre del año 78, la elección de Margaret Thatcher en mayo del 79 y la elección finalmente de Reagan sobre Carter en 1980. En el Politburó, la llegada de Reagan fue vista casi con esperanza, aunque parezca mentira, porque la política de Carter de derechos humanos, que apuntaba a todo el mundo, especialmente apuntaba a la Unión Soviética, si bien por supuesto contribuyó a la democratización de países de Sudamérica, pero el verdadero objetivo era la Unión Soviética. Y en la década del 80, Reagan, en la primer mitad de la década, continuó con esa retórica anticomunista fundamental para destruir moralmente el imperio soviético, y hay 2 momentos claves en el año 82-83 en los que la Guerra Fría vuelve a tener un impacto enorme y que el mundo vuelve a estar en peligro, con los episodios de Able Archer, con el episodio de la caída, con el derribo del vuelo KAL 007, que era un vuelo de Korea Airlines que cubría la ruta Nueva York-Seúl, y con el discurso de Orlando de marzo de 1983, cuando Reagan dice que la Unión Soviética es el imperio del mal. Lo cierto es que en el año 85 el Politburó elige a Mikhail Gorbachev como secretario general de la Unión Soviética, un hombre joven para los parámetros de la gerontocracia soviética, tenía 54 años, pero para ese esquema era muy joven, y él hace un viaje poco antes a Londres en el que él de alguna manera seduce a Margaret Thatcher diciéndole que va a hacer reformas, y Margaret Thatcher habla con Reagan y le dice: I like Mr. Gorbachev, we can do business with him. Es un hombre con el que se puede trabajar. La política de perestroika y de glasnost, como ustedes saben, modificó el sistema soviético, terminó provocando por un lado la caída del comunismo, pero por otro lado terminó alentando a las repúblicas que se alejaran, y que eso colapsó el imperio soviético, que en Occidente fue algo bien visto, pero que en Rusia fue una tragedia de envergadura. Pero las elecciones de 1988, en las que Bush ganó la presidencia, fueron las primeras en las que tuvo lugar en el nuevo orden mundial, como lo denominó más tarde el propio presidente Bush. En 1989, el año que cambió la historia de lo reciente, la caída del muro de Berlín fue el puntapié para que toda la Europa del Este se democratizara. Y en nuestra región, en febrero del año 90, ocurrió una cosa llamativa.
Daniel Ortega perdió las elecciones en Nicaragua y Violeta Chamorro fue elegida presidenta de Nicaragua. Una cosa totalmente inesperada de alguna manera, y que el propio Fidel Castro le había recomendado a Ortega nunca dar elecciones porque era peligroso. Pero en Nicaragua, como después en la guerra de Irak, en la primera guerra de Irak, las dos superpotencias coincidieron, porque ya para entonces, para la Unión Soviética, que Nicaragua cayera, la Nicaragua de sandinista, era casi una buena noticia, porque Nicaragua amenazaba convertirse en una segunda Cuba en cuanto al sostén de esa situación. En la primera guerra de Irak, los Estados Unidos y la Unión Soviética concurrieron juntos a la coalición que obligó a Saddam Hussein a retroceder y volver al estado de cosas anterior a la invasión a Kuwait. Y en esa situación cayó la Unión Soviética y el mundo parecía asistir a una suerte de fin de la historia. Como todos sabemos hoy, esa situación fue excesivamente optimista, y la situación finalmente no fue tan así. Richard Nixon, en aquel entonces, en 1993, advirtió que los Estados Unidos tenían que tener en cuenta a Rusia, porque Rusia era heredera de un orgullo imperial, y que la caída de la Unión Soviética iba a deteriorar esa situación en su orgullo, y que tarde o temprano iba a tener costos. Pero aquí entramos en la etapa en la que ya las influencias recíprocas electorales son en ambos países, porque a partir de la década del 90 en Rusia se generó un sistema, no sé si llamarlo democrático, pero sí un sistema electoral con imperfecciones, pero obviamente muy avanzado para la propia historia de un país que nunca había vivido una suerte de democracia, que en parámetros occidentales es muy débil, pero que para la propia historia rusa es una situación de avance, objetivamente hablando. Eran tiempos de idilio entre los Estados Unidos y Rusia, los tiempos de Yeltsin. Yeltsin era el mejor aliado que podía tener la administración, primero Bush, pero sobre todo Clinton, que lo apoyó enormemente en el plano financiero, con las enormes dificultades que tuvo Yeltsin, y en el plano político, en la elección de 1996, cuando Yeltsin consiguió su reelección de manera casi milagrosa. Esa elección es la que marca la influencia enorme que tuvo la administración Clinton en la reelección de Yeltsin, al punto tal que Clinton, sobre los consejos del Departamento de Estado, envió consultores políticos como Dick Morris, por ejemplo, que lograron que Yeltsin fuera reelecto. Antes de las elecciones, Yeltsin medía menos de 10 puntos de popularidad. Lo que sucedió fue que en la elección parlamentaria de diciembre del año 95, los neocomunistas liderados por Gennady Zyuganov obtuvieron un número de bancas importantísimas en la Duma. Y eso alarmó a los rusos, pero alarmó sobre todo a Washington y a Occidente. Entonces Clinton hizo todo lo que era necesario para mantener a Yeltsin en el poder y para conseguir el objetivo que tenía los Estados Unidos en la segunda mitad de la década del 90, que era ampliar la OTAN. Clinton reconoció que bailaron en la Casa Blanca la noche en que Yeltsin ganó las elecciones, y que festejaron esa elección tanto como su propia reelección ese mismo año. Lo cierto es que la política de expansión de la OTAN, llevada adelante en los años de la segunda presidencia de Clinton, y que después fue continuada en la administración Bush, fue el hecho que deterioró las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Pero Rusia en los años 90 tuvo que aceptar esa situación por su debilidad estructural y económica. Una situación que corregirá más tarde ya en el periodo de Putin. Pero la expansión de la OTAN, para los ojos de Rusia, no podía hacerse sin que Occidente rompiera una promesa. La que le había hecho James Baker, el secretario de Estado, en febrero del 90 a Gorbachev, diciéndole que la unificación alemana no iba a suponer la expansión de la OTAN. El propio Václav Havel ha dicho que es legítimo que Rusia se sienta rodeada y traicionada, pero por supuesto para los países de Europa del Este, la OTAN es la única garantía de que volver a ser atacada por Rusia. Pero para Rusia no hay mayor peligro que su territorio. La historia rusa enseña, como todo país continental, que es un país fácilmente invadible, de ser invadido por tierra, al igual que China, cosa que es exactamente opuesta a lo que ocurre en este país, que es un país bendecido por la geografía, separado por dos inmensos océanos
que lo protegen de cualquier invasión. Rusia siempre consideró su territorio en peligro y ese peligro se materializó 2 veces en los últimos 200 años, con la invasión napoleónica y con la invasión nazi, que pusieron en riesgo la supervivencia propia del Estado ruso. Probablemente nadie como Kennan haya estudiado esta situación y en su Long Telegram de 1946 explicó las causas de las fuentes del comportamiento soviético. La incorporación de Rusia al G7 fue una suerte de premio consuelo que Clinton le otorgó a su amigo Boris Yeltsin. Pero ya en los fines de los años 90 la economía soviética se desordenó completamente. Unos pocos oligarcas se habían hecho de las riquezas del país a cambio de una serie de concesiones que en condiciones normales ningún gobierno podría haber admitido. Y los créditos que la administración americana le hacía dar a la administración rusa a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial parecían evaporarse. La inflación se volvió a escapar de las manos y la economía quedó completamente desordenada. Una situación parecida al del fin de la Unión Soviética en el año 91, cuando el entonces ministro Gaidar dijo que administrar la economía rusa era como entrar a la cabina de un avión y encontrar que no había un piloto. Lo cierto es que en ese momento los contribuyentes dejaron de pagar impuestos, las provincias dejaron de girar dinero al Kremlin y Yeltsin perdió las riendas del país. Y Yeltsin tuvo que buscar un sucesor desesperadamente que cuidara los intereses del país, pero sobre todo de su familia y de sus cercanos. Encontró en el aparato de seguridad y defensa, que es el cuerpo más capacitado de Rusia, al hombre que iba a heredarlo, que era Vladimir Putin. Apenas Putin heredó el gobierno, porque era primer ministro y en la constitución rusa no hay vicepresidente, sino que el primer ministro hereda las facultades del presidente hasta que se convoca una elección y poco tiempo después él ganó las elecciones. Putin intentó recomponer las relaciones con Occidente. Apenas iniciada su administración en el primer día del año 2000, él dijo que Rusia debía ser un aliado de Occidente y que los Estados Unidos eran el principal socio de los Estados Unidos. El 14 de febrero de ese año, en declaraciones a la CNN, el presidente Clinton admitió que Rusia tenía derecho a luchar contra el terrorismo en Chechenia y Putin ofreció 2 pruebas de amistad muy concretas: la cierre de la base de Lourdes en Cuba y de Cam Randam en Vietnam, 2 reliquias de la Guerra Fría. Esa decisión unía virtud y conveniencia, porque era materialmente muy difícil de sostener. Y pocos días después, en declaraciones a la BBC, Putin dijo que eventualmente Rusia podría convertirse algún día en miembro de la OTAN. En ese año 2000 tuvieron lugar las elecciones entre Gore y Bush, que ustedes recordarán fueron las más controvertidas de la historia reciente de los Estados Unidos, salvo probablemente este proceso que se está sustanciando en este momento. Y en aquella instancia los republicanos acusaron a la administración de Clinton y Gore de haber sido muy concesivos con Rusia, al punto que había una comisión que sesionaba todos los meses en Moscú una vez y una vez en Washington, que la encabezaban el vicepresidente Gore y el primer ministro Víctor Chernomyrdin. Esa comisión era nombrada en la prensa como la reunión de los futuros presidentes. Ninguno de los dos finalmente fue presidente, pero era la visión que había en ese momento. En esa elección, la asesora de Bush, Condoleezza Rice, que era una experta, una sovietóloga destacada, sostuvo que la amistad Clinton-Yeltsin había reemplazado una verdadera política y que se había limitado solamente a mantener la persona de Yeltsin. Y en el Congreso de los Estados Unidos, una comisión parlamentaria con mayoría republicana emitió un documento cuyo nombre hablaba por sí mismo. Se llamaba Russia's Road to Corruption: How the Clinton Administration Exported Government Instead of Free Enterprise and Failed the Russian People. Cómo habían fracasado en asistir realmente al pueblo ruso porque los créditos se evaporaron. Ahora, es muy probable que cuando la Corte Suprema dio el triunfo a Bush, Putin haya festejado. Y hay algunas pruebas de que esto es así, porque en declaraciones públicas que Putin hizo, él sostuvo que durante los gobiernos republicanos siempre las relaciones con Rusia fueron mejores que en los gobiernos demócratas, en la etapa anterior, en la etapa de la Guerra Fría. Y en Ljubljana, la capital eslovena, tuvieron su primera reunión Bush y Putin en junio del 2001.
Fue en esa ocasión cuando el presidente norteamericano dijo que había podido ver el alma de Putin en sus ojos y el Washington Post lo trató de ingenuo, lo criticaron enormemente y el presidente Bush finalmente en sus memorias reconoció que se había equivocado. Su compañero de fórmula, Dick Cheney, dijo años más tarde que él cada vez que veía a Putin no podía dejar de pensar KGB, KGB, KGB. Lo cierto es que al volver a Moscú, Putin dijo que entre Rusia y los Estados Unidos había una hoja en blanco y que se iba a iniciar una nueva etapa. Y eso tuvo lugar cuando en la mañana del 11 de septiembre los Estados Unidos fueron atacados por el terrorismo a gran escala y Putin se convirtió en el primer presidente en comunicarse con el presidente Bush y ofreció su ayuda. En esa decisión el presidente Putin tuvo que desoír el consejo de los halcones del Kremlin que le aconsejaban aprovechar el momento de debilidad de los Estados Unidos para recuperar posiciones y devolver gentilezas por lo que habían hecho los Estados Unidos al expandir la OTAN. Pero Putin no lo hizo con un sentido del realismo y probablemente teniendo en cuenta que la situación en los países de Asia Central iba a ser aprovechada por los líderes de Asia Central para hacer una alianza directamente ellos con Washington, porque ya inmediatamente Washington envió delegados de alto nivel, como el subsecretario de Defensa Wolfowitz, si mal no recuerdo, a negociar con los líderes de Asia Central. Pero el 13 de noviembre de ese año, Putin fue recibido en la Casa Blanca por Bush y al día siguiente invitado al rancho de Crawford, la residencia particular de la familia Bush. Y ese día ocurrió algo que hoy parece imposible de imaginar. El presidente Bush invitó al presidente Putin a escuchar el informe de inteligencia en la mañana que se le brinda al presidente todas las mañanas. La Segunda Guerra de Irak en el año 2003 fue el inicio de la separación entre la nueva Rusia y los Estados Unidos. Rusia junto con Francia y Alemania votaron en contra de la invasión a Irak. Rusia sostuvo siempre que la caída del régimen de Saddam Hussein traería consecuencias enormemente graves para la región y que destruir el ejército convencional de Irak iba a generar lo que finalmente generó, que es el surgimiento del terrorismo extremo que hoy vemos con el ISIS, y eso comenzó a deteriorar esas relaciones. Pero la verdadera causa del deterioro de las relaciones fue la segunda ola de expansión de la OTAN. Lo que ocurrió ya al principio de los años 2000, en el llamado Near Abroad, es decir, el extranjero cercano, la zona de influencia del añorado imperio soviético, terminó de destruir las relaciones entre con las revoluciones de colores en Georgia, en Ucrania y en otros países ex repúblicas soviéticas, provocaron que Putin en 24 de abril de 2005 dijera la frase más famosa y polémica de su vida: la disolución de la Unión Soviética es el peor error geopolítico y estratégico del siglo XX. Pero el presidente Putin dijo también que aquel que no añoraba a la Unión Soviética no tenía corazón, pero que aquel que quería reconstruirla no tenía cerebro. Pero esto es un punto decisivo. En Occidente y en Rusia la caída de la Unión Soviética son leídas de manera distinta. En Occidente la caída de la Unión Soviética es equiparable a la caída del comunismo. En Rusia la caída de la Unión Soviética es la pérdida del imperio soviético, del anillo de protección que tenía Rusia, y es la pérdida del territorio conquistado a través de 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, guerra que allí, como ustedes conocen, le llaman la Gran Guerra Patriótica. Para Rusia aceptar que los estadounidenses ya no consideraban a Rusia un par era un golpe a su orgullo enorme, y a cambio del apoyo en Asia Central para las operaciones de invasión a Afganistán después del 11 de septiembre, Putin esperaba una relación de cooperación y respeto. Rusia no iba a aceptar, como sostiene nuestro amigo Vidal, César, una situación de potencia de segunda categoría para la que Occidente parecía reservarle a Rusia un estatus similar al de la República Federal Alemana. Pero el vicepresidente Cheney acusó a Putin de chantajear a los países europeos a través de la provisión energética,
Y la iniciativa de Bush de defensa misilística en Europa del Este, lanzada en el 2007, volvió a deteriorar las relaciones. En ese esquema se produjo la elección del 2008 que finalmente llevó a la presidencia de los Estados Unidos a Barack Obama, pero el candidato republicano, el senador por Arizona, John McCain, fue probablemente el más duro contra Bush y era el que esgrimía la carta rusa. Él sostuvo que en ese momento el presidente Medvedev, que era el presidente elegido por Vladimir Putin para reemplazarlo durante los 4 años en que fue presidente, era un títere. Y en esa campaña electoral tuvo lugar, en el medio de esa campaña electoral, la guerra de Georgia. La guerra de Georgia es un antecedente de la situación que se vivió después en Ucrania, pero tuvo lugar cuando la OTAN, en una reunión en Bucarest en abril del 2008, invitó informalmente a Georgia a incorporarse a la OTAN, y eso era una provocación imposible de aceptar para Rusia. Entonces Rusia comenzó a alentar a las poblaciones de 2 provincias rebeldes de Georgia, que son repúblicas que quieren independizarse de Georgia, dado que tienen población rusa, que son Abjasia y Osetia del Sur, y eso provocó que el presidente Saakashvili, que hoy es gobernador en Ucrania, en Odessa, en Ucrania, se lanzara esa guerra, que fue una guerra absolutamente irresponsable, en la que los Estados Unidos primero parecieron avalarlo y después no lo respaldaron. Lo cierto es que un corresponsal como Edward Lucas de The Economist, absolutamente anti-Putin, sostuvo que esa guerra en Georgia demostró una vez más la superioridad de los dirigentes rusos en los juegos políticos frente a sus pares occidentales. Ya en agosto de aquel año, el Financial Times habló de que había una nueva Guerra Fría, y en el año 2008, como hablábamos, fueron elegidos presidentes Barack Obama en los Estados Unidos y Medvedev en Rusia. La llegada de Medvedev ofreció algunas ingenuas esperanzas a algunos sectores occidentales, dado que era el primer presidente ruso, el primer líder ruso que no había sido afiliado al Partido Comunista. Desde 1917 nunca un líder ruso no había estado afiliado alguna vez al Partido Comunista. El primero fue Medvedev, pero lo cierto es que el primer ministro, ahora ya Putin, seguía siendo el jefe de la situación, y eso no ofreció dificultades. La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, buscó resetear la relación con Moscú, pero equivocó el camino, porque finalmente el principal asesor en asuntos rusos de la administración Obama era un académico de Stanford llamado Michael McFaul, que finalmente fue embajador en Moscú, pero tuvo una actuación absolutamente controversial, porque comenzó a alentar a grupos anti-Kremlin y terminó con una gestión anticipadamente. En el año 2011 la situación volvió a deteriorarse porque Putin volvió al gobierno en el 2012, pero en las elecciones parlamentarias inmediatamente anteriores, la secretaria Hillary Clinton dijo algo que el presidente Putin al día de hoy parece no perdonarle. Ella dijo que había algo mal en las elecciones parlamentarias y acusó de fraude al gobierno ruso. El gobierno ruso a su vez acusó a Estados Unidos de fomentar esas protestas que tuvieron lugar en ese año, y el secretario de Defensa de la etapa final de Bush, que continuó al principio de Obama, Robert Gates, graficó bastante bien esta situación cuando dijo que había que calmar la situación porque una guerra fría ya había sido suficiente. Pero fue tal vez el año 2014 cuando el orden mundial hasta ese momento colapsó completamente, cuando una vez más la política ucraniana, excesivamente controversial, sufrió los episodios recientes que ustedes conocen y que son la antesala de esta elección y de esta controversia que estamos viviendo ahí. A fines del 2013 el presidente Viktor Yanukovych anuló una negociación con la Unión Europea tendiente a que Ucrania hiciera los pasos necesarios para incorporarse a la Unión Europea, y eso provocó que en Kiev y en el sector prooccidental de Ucrania se levantara la población, y el Parlamento ucraniano destituyó a Yanukovych a fin de ese año en una situación que Rusia describió como un golpe fascista. En ese momento las divisiones internas en Ucrania quedaron a la luz cuando la península de Crimea y el sector este del país se levantaron en contra del gobierno de Kiev y manifestaron su deseo de integrarse a Rusia. Se produjo la anexión de Crimea y Crimea fue recuperada por Rusia, un viejo anhelo de corregir una situación que Khrushchev había errado en el año 1954.
Es en esa situación en que Rusia, junto con la caída del precio del petróleo, las sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos le impusieron, se vio obligada a abrazarse a China, una política que debió haber sido, a mi juicio al menos, debió haber sido evitada por parte de Washington. Es en este esquema en que se produce la elección de este año. La rivalidad existente entre Putin y Hillary Clinton parece insalvable. La mala relación personal es un punto importante. Por supuesto, Hillary Clinton y Putin son políticos de una inmensa experiencia y seguramente podrán superar el tema personal porque finalmente son estadistas, pero es cierto que Hillary Clinton reconoció durante uno de los debates presidenciales que en caso de ser elegida va a entrar a la Casa Blanca con la actitud más contenciosa contra el régimen ruso que haya habido en las últimas 3 décadas, incluso superior a la que Ronald Reagan tenía al inicio de su presidencia. Hillary Clinton sostuvo que el presidente ruso estaba jugando con el sistema electoral norteamericano, que estaba poniendo en riesgo el sistema político de los Estados Unidos, cosa que el canciller ruso Sergei Lavrov hace pocos días en una entrevista a la CNN dijo que lo consideraba casi un halago porque la administración Obama había calificado a Rusia de una potencia regional simplemente, y decir que si Rusia pone en juego las elecciones en el país más poderoso de la Tierra era un elogio. Lo cierto es que en Rusia una presidencia de Hillary Clinton es vista como la personificación de la agenda del intervencionismo liberal norteamericano y una amenaza para Rusia. Se entiende que Hillary Clinton podría impulsar con mayor ímpetu aún que la administración Obama una política de revolución pro-democrática como la que se experimentó en la primavera árabe en Medio Oriente y en las cercanías de Rusia, en Ucrania y otros países, y que esa política de buscar un cambio de régimen es una influencia de los Estados Unidos sobre Rusia. En los Estados Unidos, a su vez, los candidatos compiten para ver quién está más cerca de Trump, de Putin, acusando a Trump de ser una marioneta de Putin, y sostienen que Rusia influye en la elección de los Estados Unidos. Es una acusación totalmente cruzada de ambas superpotencias, de ex superpotencias. Y en declaraciones a Sputnik, un asesor de Trump sostuvo, Carter Page, que la arrogante política de Washington ignoró la existencia de intereses comunes entre Washington y Moscú, como es la lucha antiterrorista. El 17 de octubre, Trump declaró que en caso de ser elegido buscará reunirse con Vladimir Putin, incluso antes de la asunción del mando, y que consideraba a Putin un líder fuerte al que ni Obama ni Hillary Clinton le merecen respeto. Por otro lado, hay versiones que sostienen que Putin desprecia a Hillary Clinton por el solo hecho de ser mujer. Esta versión es un tanto exagerada a mi modo de ver, dado que Putin se ha marcado un reconocimiento de respeto hacia alguien en este mundo, es Angela Merkel, que es la persona probablemente más poderosa de Europa, con quien él ha negociado desde posiciones distintas, pero ha negociado. Dick Morris, por su parte, dijo en un seminario hace pocos días en Argentina que aún Trump tiene posibilidades de ganar y que todo dependerá de los rusos, porque a su modo de entender, el presidente ruso mantiene información sobre emails negativos contra Hillary que podrían alterar el curso de la elección, según su visión. Lo cierto es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Rusia había ofrecido colaboración con Washington en materia de lucha ante los delitos online y que no recibió ningún tipo de respuesta. También sostuvo que la página web, que el sitio web del Kremlin es atacado permanentemente, que ellos no han cuestionado a la Casa Blanca o a la CIA por esa situación. Y el gobierno norteamericano respondió formalmente con una declaración conjunta del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado que sostienen que Rusia está intentando interferir con el proceso de las elecciones y que mediante ataques que contaron con la bendición del Kremlin están poniendo en jaque la seguridad de instituciones políticas fundamentales, entre otras la del Partido Demócrata. Lo cierto es que el vicepresidente Biden el 15 de octubre sostuvo que el gobierno norteamericano va a enviar un mensaje concreto al presidente Putin, lo cual fue leído como una suerte de amenaza.
El presidente Putin contestó desde Goa, en India, donde sesionaba el grupo de BRICS, que por fin Washington reconoce estar involucrado en tales acciones y que esto demuestra el nerviosismo en la Casa Blanca. En el debate vicepresidencial de los Estados Unidos, también a principios de octubre, durante 20 minutos ambos contendientes hablaron sobre Rusia, cosa que fue reflejado casi con alegría por Russia Today, dado que pareciera estar lográndose el objetivo deseado, que es que Rusia recupere un rol global relevante. El Washington Post advirtió sobre los peligros de que el proceso electoral norteamericano estuviera marcado por una intervención de una potencia extranjera, y el New York Times advirtió que nunca un candidato de un partido mayoritario de los Estados Unidos había puesto en duda el sistema de defensa de la OTAN y la garantía de que los países miembros de la OTAN iban a ser protegidos por los Estados Unidos en caso de un ataque externo, presumiblemente de Rusia. Como conclusiones, yo podría afirmar que el proceso electoral en curso y la influencia de la carta rusa en el debate presidencial norteamericano es revelador al menos de una cosa. Primero, el optimismo de 1989 fue absolutamente desmedido, como mínimo. La noción de que la geografía había dejado de existir como nota importante en los asuntos políticos globales era otra nota de excesivo optimismo. Y para ser objetivos, yo interpretaría que la Rusia postsoviética, vincula su relación con los Estados Unidos en la búsqueda de su identidad postsoviética. Rusia construye o intenta construir una identidad particularmente en función del otro, que es Occidente. Ese Occidente que es entendido por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por la OTAN. En esa política, Rusia se ha sentido una vez más humillada por Occidente, donde siempre quiso pertenecer, y en esa inteligencia lo que ha terminado ocurriendo es que Rusia se ha visto obligada a acordar con China. Nuevamente la idea que debía ser evitada y que es precisamente la política que al contrario Kissinger y Nixon habían logrado romper, que era la alianza en el bloque socialista. Hoy la potencia hegemónica, o que eventualmente puede rivalizar la hegemonía norteamericana, no es la ex Unión Soviética Rusia, sino China. Hoy vemos como China en el mar del sur de la China y en las posiciones asiáticas avanza gravemente. Vemos lo que pasa hoy, por ejemplo, en Filipinas, un aliado tradicional de los Estados Unidos que se está perdiendo a manos chinas. Y Rusia, en vez de ser vista como buscar una alianza con Occidente, está siendo arrojada a manos de los chinos. Una suerte de camino inverso al que intentó Pedro el Grande cuando quiso modernizar Rusia abriéndose a Europa. Hoy Rusia parece estar buscando alianzas en Occidente. En el año 2000, cuando Putin fue presidente, apenas fue presidente, él le dijo a Madeleine Albright en su primera reunión, le dijo la siguiente frase: me gusta la comida china, me gusta comer con palitos chinos, me gusta el judo, pero todo eso es exótico, nosotros somos occidentales. Pero Rusia siempre ha sido despreciada por Occidente a lo largo de su historia. Pero guste o no, Rusia es una realidad, es el país más grande del mundo, una geografía que recorre 10 usos horarios, con inagotables reservas energéticas, un asiento permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad, un arsenal nuclear y una historia y voluntad de gran potencia. Por ello, como nunca tienen vigencia las recomendaciones de Kennan, que sostenía siempre dejar una puerta abierta para no lastimar el orgullo ruso. Probablemente, aunque parezca mentira, con la falta de experiencia, el candidato republicano ha mostrado esto más que la candidata demócrata, esta necesidad y esta situación que ha generado que la Rusia de Putin, después de ensayar una política pro-occidental, terminar aliándose con China y buscando alianzas con países que desafían la seguridad internacional, como son Siria, Irán y en nuestra región Venezuela. En tanto, los críticos de los Estados Unidos recordaron que las autoridades norteamericanas espiaron nada menos que teléfonos de jefes de Estado, como la canciller Angela Merkel, y hablaron de doble estándar en estas acusaciones. La actitud de Rusia en Siria, que es el punto de conflicto
concreto en esta elección por parte del debate sobre política exterior de ambos partidos. Parece estar respondiendo, tratando de ser objetivos, a la suerte, a encontrar un lugar en un vacío de poder dejado por Washington en el Medio Oriente, y la intención del presidente Putin es mostrar que Rusia no abandona a sus aliados. Por último, me pregunto una cuestión que excede a la política. En tiempos de avance y democratización tecnológica, ¿están los estados inevitablemente sometidos a que influencias externas, no ya de países, pero sí de actores que no tienen visibilidad estatal, puedan alterar sus sistemas de comunicaciones y de sus sistemas tecnológicos? Parece ser cierto. Para terminar, esta elección va a concluir en pocos días y va a ser elegido alguno de los dos contendientes, pero yo creo que tarde o temprano en los Estados Unidos ya el establishment de política exterior de los Estados Unidos ahí tiene enormes referentes como Henry Kissinger, o en menor medida Brzezinski, pero sobre todo Henry Kissinger, sostienen que hay culpas compartidas en este desencuentro y que no solamente corresponde demonizar a Rusia, sino que lo que hay que hacer es precisamente lo que Richard Nixon dijo en el año 93, que era tener en cuenta esta realidad geopolítica. El mundo de hoy parece estar dejando atrás una etapa unipolar y parece de alguna manera acercarse a un modelo de esquema de poder mundial más parecido al del siglo XIX, cuando había una política de grandes potencias y en la cual había entre 5 y 6 grandes centros de poder, de los cuales seguramente los Estados Unidos van a seguir siendo el más importante, pero no ya el único. Y el segundo más importante no va a ser Rusia, sino China. Y tarde o temprano en la dirigencia de Occidente y en la dirigencia de este país, creo que se va a entender que es más conveniente una Rusia fortalecida y aliada que una Rusia debilitada y arrojada a brazos de los chinos. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algunas preguntas, comentarios? Yo tengo un comentario. Mariano le dejé un libro que a mí me parece que tú te has leído por lo menos uno de los anteriores de David Sattler. David Sattler es el experto primordial sobre la Rusia contemporánea. 40 años de reportar, de vivir, de investigar, y tiene ¿cómo pudiéramos decirle? La mala fama de haber sido el primer periodista americano expulsado de Rusia desde el año 2013, desde la Guerra Fría. Y eso posiblemente le ha salvado la vida, porque todos los que han investigado la criminalidad de la Rusia de Putin, todos y cada uno están muertos. Este hombre es el único que vive y ahora vive. El comentario que yo tengo, un resumen brillante. O sea, ha hecho que es casi 50 años, todo muy bien. El único comentario que yo tengo es que yo cuestiono que para mí la criminalidad de Putin es casi tan próxima como la de Stalin. Es un ser totalmente, no tengo palabras para describirlo, y es lo que le importa. Sí, es un ruso, definitivamente. Es lo que le importa, es mantener el control. Y él ha planeado esto para estar en el control hasta que se muera. Él no deja el control. Rusia tiene una cantidad de problemas insolubles. Yo me pregunto si ese brillante análisis que tú has hecho, hasta qué punto no ha sido influenciado por la situación interna que ha tenido Rusia. Según este libro que te vas a leer, han creado 3 veces han creado incidentes para Putin, especialmente. Primero para salvar el final de Yeltsin y salvarle literalmente la vida, porque iba a la cárcel por lo menos. La hija de Yeltsin fue la que gobernó, de hecho, en su último año, Rusia, aliada con el oligarca principal que después cayó en desgracia en cuanto Putin llegó al poder.
Entonces, primero crearon la primera guerra en Chechnya. Ahí eso fue lo que llevó a Putin directamente al poder. Después, cuando Putin, como tú mencionaste, sí, eso lo mencionaste ayer, sí. Pero Putin también tuvo, antes de su segunda elección, estuvo en los 10 de apoyo. ¿Y qué hizo Putin? Creó la segunda guerra en Chechnya con los atentados terroristas que, según este autor, y para mí es suficiente, la evidencia es abrumadora, es una evidencia, no es una evidencia directa, él no lo puede probar, nadie lo puede probar, pero yo por lo menos no tengo duda alguna. Hay mucha gente que se ha leído las investigaciones estas, no las tiene tampoco. Finalmente, cuando Putin vuelve a ganar después de la segunda guerra en Chechnya, otra vez con la caída de los precios del petróleo y del gas natural y las sanciones que le pusieron casi sin querer, pero que perjudicaron mucho a Rusia en estos últimos años. ¿Qué hicieron entonces? La situación con Ucrania. Yo no estoy diciendo que eso haya sido, yo no estoy echando culpa, lo que estoy es señalando, sobre todo lo que dice este autor, que cada vez que ha necesitado mantenerse en el poder, ha creado una situación en la cual de la nada, del suelo, sube otra vez, porque al pueblo ruso lo que más le interesa aparentemente es el nacionalismo. Y ver un líder fuerte que les esté ofreciendo la oportunidad de ser un actor, como tú también lo pusiste en tu primer libro, un autor mundial otra vez. Y entonces, para mí eso es incomprensible, como lo es para este autor también, porque es verdad que Putin durante los años, como pasó también en Argentina, y tú bien lo sabes, durante los años en que el petróleo y el gas natural por un lado y los commodities por otro lado estaban por las nubes, entonces todo el mundo tenía para repartir y para robar y para nadar en el dinero. Pero ya eso se acabó y este último año ha sido un año muy difícil y yo no le veo solución, no a largo plazo, a corto plazo, a la situación con Rusia. La situación geopolítica esto es como agarrar, no dados, 10 paquetes de cartas y tirarlos al aire. No hay nadie que remotamente tenga idea de lo que va a pasar aquí, sobre todo después de la elección en 2 semanas. Y todo eso va a afectar a Rusia de tal manera que ni tú ni nadie podemos remotamente predecir lo que va a pasar. Pero te felicito porque el sumario que hiciste es brillante. Muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario? Una pregunta, ¿cuál es el papel o cómo ven el papel de Turquía en todo esto? No, con respecto a las afirmaciones de Diego Trinidad, no puedo hacer comentarios porque no he leído la obra a que se refiere. Y además porque yo he intentado y intento hacer una descripción objetiva de los hechos con independencia de la opinión que pueda tener yo, que por otro lado no tiene ninguna importancia sobre si me gustan o no los protagonistas. El rol de Turquía. Turquía es un país, al igual que Rusia, Turquía es un heredero de un imperio. Turquía es heredera del Imperio Otomano, una realidad que se desintegró a comienzos del siglo pasado y es un país con casi 85 millones de habitantes, es un país que al igual que Rusia es un país apoyado sobre 2 continentes, no tiene la envergadura de Rusia naturalmente, ni el rol internacional que tiene Rusia porque carece de no tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y no tiene la capacidad militar que tiene Rusia ni las reservas energéticas que tiene Rusia. Pero Turquía es un país miembro de la OTAN. Lo que sucede es que el líder turco tiene elementos que podrían ser, no digo asimilables, pero tiene cosas que comparte con el líder ruso en cuanto a ser una figura muy popular internamente, con un férreo control de la situación política, y ser un hombre que ha aprovechado de la mejor manera posible, como lo hubiera hecho cualquiera, una situación beneficiosa que fue la de los precios de los commodities al principio de la década. Con independencia de las consideraciones que uno pueda tener sobre el modelo político que tengan esos países. Pero vuelvo a decir que son países, en el caso de Rusia sin ninguna duda,
que nunca vivieron en democracia, de modo que la pretensión de imponer una democracia estilo occidental en Rusia es muy valiosa, muy plausible, muy digna de aplauso, pero es muy difícil de realizar en el corto plazo. En el caso de Turquía es un gobierno, como ustedes saben, laico, en el que tiene un rol central las Fuerzas Armadas, y que cada vez que hay un momento de desestabilización, la situación en Turquía se estabiliza a través del comportamiento de las Fuerzas Armadas, como se vio en este intento de golpe de Estado, en el cual Erdogan mostró que controlaba el ejército y está en un proceso de purga enorme. Pero yo no soy un experto en Turquía y no puedo hablar mucho más que esto. Lo que sí le puedo decir es que la relación entre Rusia y Turquía es una relación estructuralmente complicada, porque comparten una zona de cercanía, porque son dos ex imperios que han tenido malas relaciones históricamente. Hoy el presidente Putin y el presidente Erdogan han tenido una combinación de relación conflictiva y amistosa. Hubo un episodio hace poco porque un avión fue derribado y Putin habló de un puñalazo por la espalda, pero después finalmente hubo una reunión recientemente, creo que en Ankara, entre Erdogan y Putin. Los dos son líderes muy mal vistos en Occidente, la prensa occidental los desprecia, los considera bestias negras del sistema, pero si usted lee The Economist o lee el New York Times o un diario o El País de Madrid, va a encontrar que son líderes deleznables, pero en esos países son muy populares, objetivamente hablando. Embajador, yo le quiero preguntar, primero felicitarlo, porque de verdad fue una exposición brillante, la secuencia espectacular, el basamento histórico espectacular, que a mi juicio el ingrediente fundamental para cualquier buen análisis. Pero yo, la conclusión que sacaría es que si vamos al mundo del siglo XIX, entonces significa que estamos en el mundo, bueno, que yo creo que nunca lo hemos abandonado. Yo creo que ese sobreoptimismo fue la gente que no sabe historia, porque no hemos salido del orden de Westfalia. O sea, el orden de Westfalia se creó cuando empezaron a emerger los Estados-nación, y todavía que yo sepa, el mundo funciona como Estados-nación. Y los Estados-nación tienden a recomponerse, y el equilibrio de poder en el mundo viene dado por eso que usted mencionó, que es que hay varias potencias, una un poquito más grande que la otra, y esas potencias se alían o se desalían para atender a las circunstancias, y eso es lo que tiene ese equilibrio en el mundo. Si yo le preguntara cuáles son las potencias que le van a devolver al mundo el equilibrio, que yo creo que los años del 92 para acá han sido donde todo el mundo está buscando posicionarse, yo creo que ya están posicionados, ya tenemos clarísimo el rol de China, tenemos clarísimo el rol de Rusia, tenemos clarísimo cuál va a ser el rol de Estados Unidos, pero yo creo que caben dos más potencias. Me gustaría que usted me dijera quiénes son las otras y cómo va a ser el equilibrio de poder entre un mundo del siglo XXI que se parece más al siglo XIX. Bueno, muy interesante. Varias cosas. Primero, el mundo que vivimos es el mundo de Westfalia, sí, es cierto, pero con algunos comentarios adicionales. Hoy la amenaza al sistema de seguridad internacional no está ofrecido por una amenaza proveniente de países o de estados nacionales, sino por parte de organizaciones no estatales, que son básicamente organizaciones terroristas. Esto es una realidad difícil de encarar, porque no es lo mismo una guerra convencional entre un estado y otro, o entre un grupo de países y otro, que con enemigos indefinidos o difícilmente identificables. Esta es una situación que ojalá que se pueda resolver, pero nada hace suponer que no va a continuar en el tiempo, lamentablemente, ojalá nos equivoquemos. Cuando yo dije que el mundo podría asemejarse a una situación parecida al del siglo XIX, es obviamente una especulación que no la hago yo tampoco, la he estudiado yo de gente que sabe mucho más que yo. Es una aseveración, una conjetura, porque el siglo XXI lleva 15 años y el 16 años, y el siglo XIX es un hecho objetivo que puede ser analizado. Lo que sí es cierto
es que el sistema de poder mundial que tuvo lugar entre la caída del Imperio Napoleónico, el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial fue un sistema de orden mundial con imperfecciones, pero comparativamente hablando a las situaciones anteriores y al siglo XX, fue un orden mundial bastante interesante, al menos, o elogiable. Eso está perfectamente estudiado en la tesis doctoral de Henry Kissinger, por ejemplo, en A World Restored, cuando él habla del elogio al conservadurismo político y elogia a los grandes estadistas que lograron ese acuerdo en un mundo dificilísimo, que era el mundo que había emergido después de las guerras napoleónicas. Fue el periodo de mayor progreso de la humanidad en términos relativos, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos, en el cual había una potencia de primus inter pares, que era el Imperio Británico, pero había grandes potencias. Alemania, después de su unificación, se convirtió en una gran potencia, el Imperio Otomano era una gran potencia, el Imperio Ruso era una gran potencia, surgió Japón no es que surgió, pero digamos adquirió una importancia decisiva en Asia. China, por el contrario, durante ese siglo y el siglo anterior y la mitad de este siglo fue una potencia con un desarrollo menor al de su capacidad objetiva, como hoy lo está demostrando en los últimos 40 años, pero ese sistema de poder mundial, bueno, es un sistema que uno puede pensar que el siglo XXI podría parecerse más que al modelo del siglo XX, que fue un modelo bipolar. Hoy no parece haber una situación para un mundo bipolar, porque yendo a la última parte de su pregunta, hoy los Estados Unidos son la primer potencia en materia militar, por lejos. Pero los Estados Unidos mantienen un aparato militar con el 20% de la economía mundial. El Producto Bruto de los Estados Unidos es el 20% del PBI mundial. Al finalizar la guerra, los Estados Unidos mantenían ese aparato militar con casi el 40 o 50% de la economía mundial. De modo tal que hoy, para los Estados Unidos, podría estar dándose eventualmente una situación de agobio imperial, parecida a la que sufrieron grandes imperios en la historia de la humanidad, como le pasó a Roma, le pasó al Imperio Español, le pasó al Imperio Británico, le pasó a la Unión Soviética. Bueno, no, pero España fue el primer país de la Tierra en el siglo XVI. Geográficamente. Militar y sí, económicamente. Lo que pasa es que lo administró mal porque económicamente se administró mal, pero la situación de agobio imperial es una situación muy fácil de estudiar, no muy fácil, es dificilísimo de estudiar, pero es fácil de interpretar, sobre todo con el libro de Paul Kennedy, ¿no? de Rise and Fall de las grandes potencias. Los Estados Unidos, yo no digo que estén en esa situación, pero eventualmente podrían estarlo. Rusia sufrió esa situación a finales de la década del 80. China hoy no es una gran potencia militar, pero va camino a hacerlo, porque todo gran país tarde o temprano termina generando un sistema de defensa para proteger sus propios intereses. Y en el mundo de las próximas décadas, indudablemente los Estados Unidos van a ser la primer potencia del mundo, pero China va a ser un país cada vez más importante, lo es hoy ya la segunda economía del mundo. La Unión Europea tiene un tamaño de una economía similar a la de los Estados Unidos. Japón es una economía muy importante, por supuesto aliado a Occidente, y Rusia es una potencia militarmente importante, económicamente declinante, porque tiene una situación económica de gran dependencia de los recursos naturales, tiene una población que disminuye año a año y está llamada a ejercer un rol económicamente muy disminuido. No así en el plano militar. Embajador, muchísimas gracias por la exposición y muchísimas gracias al público por las preguntas y por las respuestas que usted les ha dado. Así que con esto levantamos la sesión. Japón